encontramos ante nos encontramos ante esas situaciones de exitismo, en donde todos nos queremos sacar la foto, pero también tendríamos que eh, revelarnos en la empatía de lo malo, en la empatía del mal resultado, en la empatía de la normalidad, en la empatía de lo que no se da siempre. Lo escucho. Bueno, yo ahí, hola, profe, ¿cómo anda? Hola, Fran. Bien, bien. Quería compartir algo que habíamos visto en la clase relacionado por un momento cuando hablaste de lo del grupo y demás, del líder, como en este caso, bueno, lo planteaste de Renieri, diste un nombre, pero bueno, acá estuvimos viendo ayer justamente en enseñanza, en enseñanza, chicos, ya, esto es un gravísimo error, Sí, pero Lo grupal, didáctica. con didáctica. Estuvimos viendo un texto que hablaba sobre lo grupal, el grupo, que no todo, y planteaba que todo encuentro grupal de personas es una posibilidad de grupo. No porque sea una grupalidad de personas, hay un grupo. Entonces, todo encuentro de personas grupal es una posibilidad de grupo. Y ahí tenemos nosotros la capacidad, en este caso nosotros como personas que estén a cargo o que estén en ese momento en el rol de líderes, de potenciar o destruirlo. Y en caso de potenciarlo, poder generar un sentido de pertenencia. Bueno, ese aspecto me pareció totalmente acorde a lo que puede pasar en una situación laboral, por ejemplo, en una clase de funcional, en un club, en una categoría. Si vas a tener, probablemente por el dialecto lo llamemos como grupo, esto es mi grupo de funcional, sí, pero guarda, que no todo conjunto de personas es un grupo, no todo está. Vos ahí tenés que potenciar lo grupal, esta idea de poder tener hechos, relaciones, condiciones en el contexto ese. Y bueno, y generar este sentido de pertenencia, que es fundamental para lo que cuando hablamos de algo grupal. Pero claro. bueno, ese era mi aporte. Sí, lo grupal y lo que tiene que ver con el equipo. Podemos ser un grupo de personas, pero no estamos compartiendo los mismos objetivos. En el fútbol, en el básquet, en el vóley, adentro de la cancha somos hermanos. ¿Sabes de que las referencias que hace Velasco, que la que hace Méndez, adentro de la cancha somos hermanos de sangre, somos consanguíneos? Afuera de la cancha, bueno, podemos disentir en algunos objetivos que tenemos en la vida, y no sé si tanto tampoco, Y pero Velasco lo planteaba, y Velasco adentro de lo la plantea cancha de que voy, no voy a la son última diferentes. pelota como si fuera la última de mi vida, y eso tratar de incorporarlo en nuestros jugadores. En esto que decías vos recién, esto de nuestros grupos de funcional. Y yo diría, trataría de cambiar esa palabra, trataría de decirle equipo, porque el equipo quiere decir de que se comparten relaciones y se están compartiendo objetivos, de que se van a apoyar unos con otros. Lo grupal no me compromete tanto. Lo de Yo equipos, había, voy a contar una experiencia personal que me había pasado, en donde yo ¿sí? trabajaba anteriormente, yo siempre estaba en el área de musculación y demás. Y mis alumnos me empezaron a joder, che, dale, dale, porque un día les di una clase así, bueno, mañana voy a venir a las 6:30, les voy a dar una clase funcional, porque me jodían de que yo no sabía dar clase porque una vez en Zumba no había podido. Les voy a venir, les voy a dar, no les voy a dar de Zumba porque no pegaba un paso, que después les terminé dando un día una clase de Zumba, como para directamente sacar todo tipo de opinión que tuvieran para joderlos. Y bueno, les di una clase funcional. A raíz de eso me ofrecieron una clase funcional y bueno, mi idea fue agarrarla. Pero yo había visto, una de las cosas que estaba viendo era que los grupos que funcionaban en el lugar, que tenían muchas, eran siempre los mismos. Y yo decía, ¿por qué Te serán escucho. siempre los mismos? ¿Por qué siempre serán los mismos si es un gimnasio? ¿Por qué? Si el caudal de gente que entra es grande. Sí, era un grupo numeroso de 30 personas, pero siempre eran los mismos, siempre eran 30. Y yo no veía que nunca podían ser 40 y nunca veía que se integraban y bueno. Y dije, bueno, yo planteé que la única forma de poder generar eso es que realmente sea un grupo, que realmente sea una posibilidad de que la gente ingrese. Y una de las herramientas que yo había utilizado en su momento fue siempre tener 5 líderes, más o menos, 5, 6, y grupos de 20 y demás,
Entonces yo siempre dije, bueno, planteaba que las clases, los circuitos, las estaciones las daba de a dos. Todas las estaciones, por más de que el ejercicio fuera individual, había ejercicios en estaciones que eran compartidos y en otras que el mismo ejercicio era de a dos. Primero sirve de guía, de corrección, de acompañamiento, de estímulo, un montón de características me daba la posibilidad de que cada estación tuviera de a dos. Que yo sé que no es una clase de funcional porque, bueno, era más el marketing que la realidad, pero bueno, estaba subido al bondi. Y bueno, entonces, ¿qué empecé a hacer? Cada alumno que llegaba nuevo, yo ya lo tenía apalabrado y hablado a esta persona, entonces yo involucraba a esta persona nueva con uno de esos 5 líderes. Entonces, esa persona ya entraba al grupo con una persona que era fuerte en el grupo, entonces se sentía fuerte a la vez. Y esa fue una forma de empezar a introducir gente en el grupo, en esto del sentido de la pertenencia, en esto, porque si no era una persona que se sumaba a una clase funcional, nadie le hablaba porque, bueno, es nuevo, no es porque los demás sean malos ni buenos, sino porque no se da y demás. Bueno, ahí está el rol, en la posibilidad de que nosotros tenemos, que no es solamente voy, doy la clase, y bueno, y yo la doy muy bien y soy el mejor profe y demás. Y sí, bueno, pero muchas veces se trata también de que la persona se sienta integrada, que se sienta cómoda, que se sienta hablada, que se sienta parte. Bueno, todo ese conjunto de cosas está buenísimo verlas o darse cuenta, o no sé cómo qué palabra utilizar, como para decir, muchas veces no es solamente porque hice el mejor circuito, porque tengo 30 personas, vas a lograr, no, hay todo un trabajo detrás, en cada día, en cada persona que aparece nueva, en lograr integrarla, en lograr que no se vaya, en lograr que si este mes fui 20, el otro mes sea 30, pero no porque quiero tener más socios, porque en este caso nosotros somos muchas veces empleados, y monetariamente a veces sí vemos y a veces no, eso, pero en realidad todo el confort que te lleva a poder ver que tu clase crece, que tu clase progresa, que tu clase tiene cada vez más adeptos, y bueno, eso, ese era el aporte. Sí, Quería comentar. sí. Lo que hablamos recién, un poco de lograr este sentido de pertenencia. Para transformar, para tratar o para potenciar esto del grupo en equipo, tratar de direccionarlo. Dar clases no es más, ¿eh? Dar clases es mejor en todo caso. O le cabe ese calificativo, ese adjetivo. Porque, bueno, está bien, yo puedo decirle levanta más peso, hace más repeticiones, pero bueno, algunas personas no se van a sentir tan a gusto, no van a sentir ese sentido de pertenencia, no van a sentir la cohesión social, no van a sentir eso, este sentido de que estamos logrando todos los mismos objetivos. Es una forma de potenciarlo, es una forma de ir configurando un equipo, es una forma de trabajar todos juntos en pos de un objetivo, con eso tiene que ver. Esto de la identificación de líderes, en el gym o en un deporte de Se puede equipo, armar chicos. solo eso, profe. No sí o sí tiene que Gastoncito, haber, sí, te no escucho. sí o sí, no sí o sí tiene que haber un grupo funcional o una clase funcional. Por ejemplo, se puede armar poco a poco porque a dos les gusta el culturismo, a esas dos también les gusta el culturismo y poco a poco hablan de cualquier cosa, entrenan, pero poco a poco se va armando un grupito ahí, pero no sí o sí tiene que ser funcional. No, O no, sea, pues para mí tiene no, que otra no. cosa que lo de pertenencia. No, eso salió a modo de ejemplo. Si hay dos personas que practican culturismo, que practican actividad física de tipo estético, también lo podemos hacer, también pueden compartir los mismos objetivos, también pueden compartir los horarios, también pueden tener las mismas características los programas de entrenamiento. A eso me refiero, no solamente, claro, no solamente del fútbol o del básquetbol, personas que hacen de tipo educación física, actividad física de manera estética, también lo pueden lograr. Y creo que estaría mejor todavía porque, digamos, se llevan adelante bien. Esto que vos hablas recién me da pie a hablar de los líderes, Francisco. Que vos decías que los grupos tienen 5 líderes. ¿Por qué decías eso? Perdóname. Siempre yo, una de las características que encontraba en los grupos era el potencial de líderes, potenciales, yo le decía. Y yo intentaba de esos potenciales dosificarlos, porque por ahí yo
también trabajé en clubes bastante tiempo, ¿y qué te pasa? El chico que juega muy bien al fútbol tiene un potencial de líder, que encima si tiene carácter, si tiene cosas, que se arrastra y se lleva todo. Se lleva capitanía, se lleva liderazgo, se lleva voz, se lleva... Entonces muchas veces esa figura de un único líder en un grupo, yo siempre la detecté como no tan positiva. Y más si es un líder chico, en este caso una persona joven. Entonces, ¿qué hacía? Dosificaba. En cosas pequeñas, cosas que parecían tonteras, en quién repartía siempre las pecheras, por ahí era el que no jugaba el fin de semana, quién era el administrador de grupo, el que no jugaba el fin de semana. Entonces vos tenías que pasar por estas pequeñas islas, que eran estas pequeñas personas, estas pequeñas personalidades que no por sí solas, por condiciones, por un montón, por ahí necesitaban de que vos les des su espacio y generarle ese contexto donde el resto tuviera que tener su relación con él, y bueno, en ese caso en lo infantil, y en eso veía los diferentes potenciales de líderes. Y en el caso de las personas adultas, porque está el que es el simpático, porque está el que es el, no sé, el más amiguero, porque está el que por ahí siempre lleva algo para compartir entre todos, el que por ahí está el que por ahí charla o es más afectuoso, y empiezan en este tipo de actividades como la que en estas que hablo, como en un gimnasio y demás, que por ahí no se trata de conocimiento o de algo más específico, sino que son cositas cotidianas que terminan resaltándolos como líder. Entonces esas personas que por ahí el que todos saludan, porque es simpático, porque lleva el mate, porque hablan con los demás, si vos a esa persona le apegás al nuevo, saludaron a él y saludaron a nuevo porque está al lado, por decantación. Entonces va generando diferente, y bueno, eso era más o menos. Y entonces hay Sí, personas que por vos sabés instinto. que, vos sabés que en esto se ha puesto de moda con esto del coaching, estas definiciones que tienen que ver con el liderazgo. Y yo en unas clases anteriores les supe hablar a ustedes de los tipos de liderazgo y dije que era como que cualquier persona podía ser líder. Entonces, el carnicero era líder, con todo el respeto por el oficio. El librero era líder. Y no, tenemos líderes que tienen que ver con una... O sea, se relaciona al líder, la definición es que ejerce una influencia determinante sobre otra persona. Y vos podés O tener del grupo, líderes operativos claro. y Porque, por líderes ejemplo, que... pasa que nosotros no hemos familiarizado, y por ahí es un error de concepto, que hemos familiarizado la palabra. Por ejemplo, vos te ibas de campamento con tu colegio y vos eras el líder de la patrulla. Y vos capaz que no eras líder en sí en tu curso, pero te designaban como el líder de la patrulla. Entonces vos eras el líder. Entonces hemos adoptado ese vocabulario como para la persona que sobresale, ponerle ese mote, pero por ahí es como demasiado, digamos, es como decirle rey. En su momento debe haber sido el rey, ¿por qué? Porque tenía algunas características, entonces encajaba, pero bueno, entiendo a lo que vas, porque me acuerdo ahora que vos estás refrescando, me acuerdo de lo que vimos en la clase pasada. Sí, Totalmente. está bueno porque la palabra líder en su momento tuvo buena prensa y lo utilizamos para todo. En mi Entonces, colegio se usaba capitán, pero bueno, no sé si difiere. a ver, Gastón. En mi colegio, en vez de decir líder, decíamos capitán amarillo, capitán rojo, o sea, nos dividían por patrulla cuando íbamos de campamento en mi colegio. No sé si tiene relación con líder, no sé. Eh, bueno, es probable de que esas personas a las que ustedes llamaban capitán hayan tenido una mínima influencia determinante sobre las otras, por lo menos una influencia operativa sobre los otros. O sea, como que tenían la posibilidad de gestionar a los otros. Pero también hay un liderazgo de tipo emocional. ¿Cómo te das cuenta de eso vos? Y en el campo de juego, o en las anillas para Gastón, o alguien que hace culturismo, o alguien que va a las pesas. Bueno, por ejemplo, el líder operativo, al que se le ponen todo al lado, cuando empieza a hacer los ejercicios y vos lo ves que lo hace con una buena ejecución en las máquinas, hace una buena ejecución en los pesos libres y empieza a levantar buen peso. O sea, líder operativo.
Y líder emocional vos te vas a dar cuenta, porque cuando salen de la cancha es al que todos se le quieren sentar al lado para comer el asado. Eso tiene que ver con la definición de líder operativo y líder emocional. Pero los jugadores, yo he tenido oportunidad de hablar con unos jugadores, dicen, por ejemplo, que hay otras personas que ejercen otro tipo de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo silencioso, el liderazgo de sabio. Esas definiciones tienen también. El liderazgo silencioso y el liderazgo de sabio son personas bueno, que trabajan de manera callada, pero es como que dan su opinión del equipo y están muy acertadas en sus opiniones. El líder silencioso también, o sea, nunca dice nada, pero dice algo y está muy cerca de lo que piensa el equipo. Por ejemplo, el Belgrano que le ganó a River, y por ejemplo estaba, creo que, bueno, el Tete González siempre fue un líder sabio, Gastón Turú un líder sabio y silencioso, Juan Carlos Olave un líder operativo, y como decía el negro Astrada el otro día en ESPN F90, o F90 creo que sí, eh, hay una cosa, ¿no? Eh, si sos líder, adentro de la cancha, tenés que tener una influencia operativa. O sea, tenés que jugar bien. En el gimnasio tenés que hacer las cosas bien. A eso me refiero. O sea, si no tenés ninguna de estas características, no vas a ser líder nunca. Y hay una cosa más. Todos tenemos las cualidades, todos tenemos las cualidades para líder, pero no todos podemos serlo. ¿Todos entendieron eso? Todos tenemos las Sí, cualidades para ser líderes, pero no todos podemos serlo. ¿Qué quiere decir eso? Y a lo mejor yo soy profe de psicología, pero el deporte es relacional. En el deporte yo me tengo que juntar con otros. Y a lo mejor yo tengo una empatía en lo bueno, en lo malo, tengo temperamento, tengo carácter, tengo conducta, tengo personalidad. Pero en un grupo están los otros y pueden sobresalir los otros. Y yo dejar mi espacio de líder. Fíjate cómo nos ponemos caretas en diferentes lugares. Esto tiene que ver hasta con la socialización y con la familia. En tu casa a lo mejor no sos líder, pero en tu grupo de estudio a lo mejor sos líder. En tu grupo de amigos no sos líder, pero en el grupo en donde cuando vas a tomar café, a lo mejor sos líder. sí, eso va dependiendo, pero va ahí. Y también tiene que ver la actitud y las ganas que uno entra a ciertos lugares y cómo predomina esa actitud sobre las otras personas. Capaz que muchos al principio estén con cara bajoneada, que no tienen ganas. Capaz que vos poco a poco le vas hablando y van con más ganas, copian tus ejercicios, se ríen, se sacan fotos. O sea, y ahí encontraste que se queden más tiempo en el gimnasio. Claro, ahí encontraste una afina. Hay personas que tienen una cierta ascendencia. Hay unas personas que tienen una cierta ascendencia sobre otras sin ser líderes. Hay unas personas que tienen una cierta ascendencia sin ser líderes, es así. Sí, es complicado, pero sí. O sea, yo ayer, por ejemplo, me enteré que varias personas en mi gimnasio me copiaban algunos ejercicios, pero es más o menos lo que yo opino. Yo veo a un profesor con cara bajoneada, con cara triste, y me grabo un video y no entro nunca. Ahora, veo otro video de una chica bien alegre que dice lo que hay que hacer, lo más probable es que entro. Es probable, sí, es probable. No necesariamente, pero es probable. Por ejemplo, si yo te puedo hablar de un jugador o de hermanos que tienen el mismo padre. Uno desarrolla una personalidad de líder operativo y los otros dos desarrollan sometido a los mismos estímulos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la familia, sometido a los mismos estímulos, a lo mejor los hermanos no son líderes. El caso de Juan Colave es ese.
O sea, yo, por ejemplo, sometido tres hermanos a los mismos estímulos, uno puede ser líder, los otros a lo mejor no lo son. Es muy curioso el fenómeno, muy curiosa la ciencia en ese sentido. Vas a saber si compartiste los mismos amigos, vas a saber si compartiste el mismo tipo de competencia, vas a saber si fuiste sometido a los mismos estímulos. O sea, todos tenemos la capacidad para ser líderes, como dije recién, pero no todos lo somos. Es una potencialidad. Es una potencialidad. En esto de lo que hablaba recién Fran, con respecto a lo grupal y al equipo, se cae muchas veces en esto en lo que nosotros denominamos la despreocupación social. Como hay otros integrantes del juego, como no es el tenis, en el tenis no existe tanto la despreocupación social, porque sos vos solo en la cancha. El que tira el martillo sos vos solo en la pista. En cambio, en los deportes de conjunto suele aparecer la despreocupación social. ¿Qué es? Vos pensás en que no va a pasar nada, vos pensás en que los otros no se van a dar cuenta, y vos pensás que los otros lo van a hacer por mí. Esas son las tres fases de la despreocupación social. No se van a dar cuenta, no va a pasar nada y otros lo van a hacer por mí. Che, no voy al gimnasio, sí, pero aquel me va a contar los ejercicios que hicieron ayer. No, no. Cuarto día del gimnasio. Che, ¿qué tal va? No, abandoné, pero vuelvo el lunes. ¿Por qué no? Porque el otro ya sabía todos los ejercicios y el profe ya me tiene todos los programas listos para el lunes. Despreocupación social. O al revés. Vamos a ir a un ejemplo más claro, lo que pasa con las clases de Zoom. Yo debe ser por un tema egocéntrico mío, debe ser totalmente, debe haber algo debe haber ahí en la cabeza, cómo me criaron o los deportes me han formado de tal forma que yo pasan 5 segundos en un Zoom que un profesor preguntó y ninguno de estos muchachitos, ninguno de mis compañeros dice y yo no digo, tengo que salir a bancar esta parada aunque no tenga nada coherente para decir. Y siento hasta como la opresión de la necesidad de tener que participar, porque digo, no podemos estar haciéndole esto. Somos personas grandes, no puede ser que nadie por lo menos diga gracias, hola, chau. Y esa sensación, o es eso lo que estás planteando, Horacio, esa despreocupación social de que total el otro, total alguien va a hablar, total alguien va a decir, y en realidad asumir ese rol, es asumir una responsabilidad tuya, es asumir lo que estoy ejerciendo, es asumir en dónde yo estoy, es asumir que yo estoy en un rol de alumno, que yo estoy en un rol de jugador, que yo estoy en un rol de agente social, que estoy en un rol de ciudadano. Lo que hablábamos no me recién. puede dar lo mismo ir a votar o no votar, total votan 34 millones. Total, mi voto no va a cambiar nada. Es esa pequeña figuración de que total hay otros 20, 25 que pueden hablar, o total hay 34, 40 millones más que van a votar, y total mi voto no va a hacer la diferencia, es lo que nos termina llevando a la mediocridad en un montón de aspectos. En un montón de que es la sensación de zafar, de que esto corra, de que esto zafe, y muchas veces participar, y sí, me puedo equivocar, y sí, puede empezar este es un boludo, y sí, pueden decir, che, este votó, pero asumir el rol siempre va a traer beneficios. Yo en eso siempre fui un convencido. Y asumir un rol en un deporte, asumir un rol como un agente de la salud, asumir un rol como un entrenador, asumir un rol como... Bueno, siempre vamos a estar destinados a ser actores de algo, y cuando seamos actores de algo, a asumir el rol de actor. Cuando fui estudiante, cuando fui hijo, Nadie va a decir que como hijo no te va a equivocar, nadie va a decir que como estudiante no te va a equivocar, nadie va a decir que como... Porque el error es al miedo, o a la equivocación, o al qué dirán, y ahí está el problema. Y si nosotros los docentes Y supiéramos eso es más... cierto lo que dice él, porque es algo más social. Por ejemplo, mucha gente, o sea, yo por ejemplo no participo en algunas clases, porque capaz que la pregunta que haga sea estúpida, en cierta forma, disculpa como digo, pero lo más probable es que mucha gente le pasa esto nada más que en otros ámbitos.
mucha gente no participa porque dice, che, no, ya veo que cometo un error si digo eso, o si me he visto de esta forma, o si hago esto, capaz que me miren mal. Y capaz que no, capaz que sí. Mucha gente lo hace por una cuestión social, o sea, yo no sería de la mayoría, pero bueno, pero creo que sería más por ese lado. Sí, sí. Por eso si los docentes supiéramos más el valor de la interdependencia, de que la responsabilidad está en nosotros dos, de que la responsabilidad está en el equipo que nosotros estamos formando, en los objetivos que tenemos que cumplir, seguramente les daría más participación y a muchos docentes no les haría nada, las preguntas que hacen les parezcan ridículas, como dice Gastón. Fomentar la interdependencia, la responsabilidad es nuestra. Pero bueno, eso requiere un aprendizaje, ¿no? Esto de fomentar la interdependencia, de hacerlos hablar a ustedes. Yo les pregunto a ustedes, les pregunto cómo están, cómo creen que van las clases, las participaciones de ustedes me parecen muy importantes, trato de atender las necesidades, tratar de, ojalá los docentes lo pudiéramos comprender, pero bueno, es... es difícil. La didáctica que aprendimos nosotros es la didáctica de las cuatro paredes. Yo afortunadamente pude hacer otra carrera y bueno, estar al frente de la compu y dar la clase, pero la didáctica de las cuatro paredes es pensar que estamos dando clase en el pizarrón y que están las cuatro paredes del aula, que es monacal, que es eclesiástica, que es... nosotros cuando estamos en el quality, el aula es el dormitorio de los monjes. Ustedes no tienen la posibilidad de cuestionar, no tienen la posibilidad de cuestionar. No, profe, yo me parece que creo en otra cosa.